En la segunda parte de este debate en la red, que como digo, si nadie dice lo contrario, mantendremos en el tiempo para comentar la actualidad, me gustaría hacerme eco de una intervención que esta misma tarde he visto en una cadena de televisión del vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo de Ciudadanos, Juan Marín, en el que ha sido preguntado precisamente por ese reparto que ayer hizo el presidente del gobierno, porque lo reparten solito, de esos 16.000 millones de euros de ayuda a las comunidades autónomas para intentar paliar de alguna forma los efectos nefastos que ha tenido esta primera parte de la pandemia. Y yo decía al principio que ojalá el presidente del gobierno hablara con la mismísima claridad que ha hablado Juan Marín esta tarde. Ha sido una entrevista breve, apenas 15 minutos, poco más o menos, con una pausa de publicidad de por medio, pero ha sido muy claro. Y decía, para resumir y no alargarme demasiado, Juan Marín, que le parece cuanto menos increíble que en un principio se les garantizara, al menos Andalucía, la comunidad más poblada de España, con casi 9 millones de habitantes, y que soporta, el gobierno andaluz ha dicho, está soportando muchísimas de los errores que ha cometido el gobierno de España, se le prometieron en un principio algo más de 2.000 millones de euros y ahora se van a quedar en apenas unos 900 y pico de millones de euros. Ayer escuchaba también al presidente, a Juanma Moreno, y decía, aquí en Andalucía antes llorábamos con los dos ojos, ahora solamente lloramos con uno, pero seguimos llorando. No es de recibo que Andalucía, que a una comunidad autónoma, pero Andalucía, nuestra tierra, que es la que nos duele, se trate así. Y decía Juan Marín que qué van a hacer con 920 millones de euros, cuando hay que suplir lo que en gasto sanitario, que ha sido inversión, yo nunca digo gasto, ha sido inversión, ha habido durante este tiempo y que el gobierno no ha ayudado. ¿Qué se va a hacer con las ayudas que el gobierno andaluz ha creído y ha estimado oportuno adelantar a los contribuyentes andaluces en una cifra cercana a los 200.000? Eso Miguel Ángel nos lo puede aclarar, que han adelantado el dinero y que aún no han recibido lo que se les prometió. En definitiva, descontento del gobierno andaluz, en palabras de Juan Marín, y por lo que he leído también esta misma tarde, gobiernos autónomos gobernados por el PSOE están de uña. Vamos, que le ponen a Pedro Sánchez delante y le dicen de todo menos bonito. Y a Pedro Sánchez, por cierto, ayer le faltó únicamente darse besito como los niños en la cara, qué guapo soy, qué bien lo he hecho. Sí, porque Pedro Sánchez, o el gobierno de Pedro Sánchez, para ser fiel a sus principios, ha vuelto a dar un bandazo, ¿no? Desde que estamos viendo la gestión que se está haciendo del coronavirus, hemos visto como continuos regates a izquierda, a derecha, que se realizan por parte del gobierno de España, que al final crean inseguridad, ¿no? Inseguridad en el ciudadano, inseguridad en las administraciones públicas, en este caso las comunidades autónomas, inseguridad también en quien nos tiene, siempre lo digo, quien nos va a tener que prestar el dinero, en este caso Europa, ¿no? Frente a esos bandazos, esos quiebros que está realizando el gobierno. Y en este último bandazo, pues parece ser que el criterio poblacional va a ser el que va a pesar a la hora de repartir esos 16.000 millones de euros que a las diferentes comunidades autónomas, lo que ha creado malestar, porque en un principio se había dicho que iba a ser otro criterio, que se iba a seguir otro criterio totalmente distinto, no únicamente de la población de cada comunidad. Y eso pues ha creado malestar, como bien decías, incluso a presidentes autonómicos del Partido Socialista, ¿no? Al final el juego del trilero que se está realizando con todo esto, al final lo que está dejando claro es que es una cosa, que de ese juego lo único que queda claro es que nos engañan, ¿no? Que al final todo presidente de comunidad autónoma no se va a fiar de lo que diga el presidente del gobierno de España. Por lo tanto, desde esa perspectiva se crea una inseguridad tremenda hacia las instituciones y hacia los ciudadanos que conforman los diferentes territorios. Estamos hablando de 16.000 millones de euros que van a ir a aspectos esenciales, educación, políticas sociales, que ahora tendrán o están teniendo mayor incidencia y cada vez más van a tener más todavía en el devenir de las comunidades autónomas, pero también para sanidad, ¿no? Para reforzar la sanidad. Y ahí pues nos encontramos con que yo creo que hace un mes se decía que el coste sanitario que estaba teniendo el coronavirus era de 800 millones de euros en Andalucía. Por lo tanto, al
Fijaros, esos 900 y pico de millones que van a correspondernos en el reparto que se ha hecho, pues incluso puede que no paguen lo que ha supuesto la factura sanitaria de la gestión del coronavirus. Por lo tanto, desde esa perspectiva, faltará dinero para políticas sociales, faltará dinero para ayuda a la creación de empleo y la necesidad de apoyar a las empresas y desgraciadamente en muchos casos, como bien decía Guillermo, adelantando el dinero y adelantando las medidas. Ya hemos hablado en diferentes debates de ello, el apoyo que se ha hecho a los autónomos que el gobierno de Sánchez, de Pedro Sánchez, dejó tirados y que desde Andalucía sí se les ha apoyado con esos 300 euros para afrontar, que al final es poco, pero al final es un detalle, que era lo que pedían los autónomos de andaluces que se habían quedado dejados en la cuneta por las ayudas del gobierno de España. O la tarjeta monedero, esas ayudas que va a haber de 300, 400 euros, dependiendo del tipo de familia que sea, para realizar compras básicas para el hogar en cuanto a alimentos y a productos de limpieza. Yo creo que eso son políticas que se han adelantado desde el punto de vista de los presupuestos de la Junta de Andalucía, políticas que ahora mismo, pues con este reparto que se va a hacer de estos 16.000 millones, no se van a ver cubiertos, pero además con un agravante que es la deuda que tiene el gobierno de España con respecto a las comunidades autónomas, en este caso Andalucía. Estamos hablando de la parte correspondiente a los tributos que son andaluces, que se cobran por parte de Andalucía, y que existía una deuda, me parece que recordar que eran de 800 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de cifras importantes que suponen un auténtico agujero junto con el coste que ha supuesto todo esto para las comunidades autónomas, ¿no? Desgraciadamente esa es la situación. Y no es que se perjudique al gobierno de la Junta de Andalucía. El problema de todo esto, lo vuelvo a decir, es que se perjudica a los andaluces, se perjudica al ciudadano, a quien va a necesitar esa tarjeta monedero para realizar sus compras, al empresario que va a necesitar el impulso para la contratación de personal, para reforzar la tecnología en sus empresas. Todo eso, pues al final se va a ver mermado, desgraciadamente, y nos encontramos con esa situación que perjudica, como digo, no tanto al gobierno de la Junta de Andalucía, sino a los propios ciudadanos que son los que están en el día a día y a pie del cañón con toda esta gestión del coronavirus. Sí, estamos en el hecho de que todo este tema de desescalada, pues hay yo creo que por lo menos un pensamiento por parte del gobierno. Ahora, como empiezo a repartir culpas, pues voy a repartir culpas anticipadas. Ya el otro día aparecía en la prensa, aquí en la prensa local, diciendo que, por ejemplo, la Junta de Andalucía no iba a sustituir al personal en los ambulatorios, ¿vale? En casi todos los ambulatorios, por lo menos en Cádiz, y lo trasladaba al resto de Andalucía. No nos engañemos que aquí no, por eso pues quiero que nadie se sienta ofendido de la sanidad en el principio básico, que son los ambulatorios, pero cuando aquí tenemos cualquier cosa que nos duele un dedo, nos vamos a urgencias al hospital y no vamos al centro de salud. Eso está más claro que el agua. Lo lógico y normal es que se refuercen los hospitales, pero si el gobierno tuviese un plan A, no B, sobre el tema de la sanidad, que hablábamos aquí el otro día, un plan que pudiera plantear y que fuera acordado pues, con toda la fuerza política y los sindicatos sanitarios, etcétera, y que se planteara en Europa, pues yo creo que Europa no pondría pegas en ese aspecto en cuanto a dinero. Lo que no vamos es a tener la idea que están transmitiendo a los españoles de que aquí no hay problema con el dinero, que Europa nos lo va a prestar y que bueno, que aquí no pasa absolutamente nada y que no nos van a cobrar nada. Ya Europa ha dicho que de eso no hay, porque es lógico y normal que mire usted que si Dinamarca aporta dinero a ese préstamo, pues yo quiero que usted me lo devuelva porque mis ciudadanos pues lo aportan con sus impuestos. Pero aquí pues siempre el todo es gratis, es algo que se está metiendo
en la cabeza de todo el mundo. Como decíamos en la última programa que realizamos, donde no estaba Rubén, que estaba José Antonio, pues decíamos que la sanidad necesita una revolución, lo mismo que lo necesita pues las residencias de ancianos, que es un tema bien planteado. Yo creo que Europa no le pondría ninguna pega, y bueno, y en un momento determinado pues hay que azuzar un poco también a los sindicatos, que es verdad que aquí todos sabemos que no solamente por el tema del coronavirus, aquí en agosto de cualquier año, tú te pones malo y mejor que no sea una cosa grave, porque los hospitales están absolutamente vacíos, se cierran plantas, etcétera, etcétera. Y eso no es problema de las comunidades autónomas, es que habría que haber legislado y haber previsto pues todos estos temas de la sanidad, yo creo que con tiempo suficiente que ha habido. No es una cuestión de recortes, no es una cuestión de nada, y bueno, y el sustituir no solamente mañana en el hospital me hacen falta 10 anestesistas o 10 traumatólogos. Mire usted, el tema de en un mes no preparo yo un anestesista o un traumatólogo o un médico de digestivo. Tengo que hacer una carrera y tengo que hacer un 1000 y tengo que hacer etcétera. Es decir, que también en el tema de educación debía de implicarse ese tema. Y creo que no existe un plan. Y nos tenemos que dar cuenta que el tema sanitario es lo más importante que hay en este país ahora mismo antes que cualquier cosa. Mira, también como siguiendo en la misma estela de Paco, ayer oía unas declaraciones de no sé quién diciendo que otro de los campos que se van a ver colapsados a muy corto plazo va a ser la justicia. La justicia ya veremos la que se le viene encima. Yo estoy pensando concretamente en los juzgados mercantiles, que ahora mismo curiosamente están colapsados con reclamaciones de ciudadanos por 200 euros porque se les ha retrasado un vuelo. Entonces hay jueces de lo mercantil que dicen, oiga, yo he hecho una carrera y he hecho una oposición y llevo 15 años trabajando en un juzgado para estar resolviendo reclamaciones de 200 euros. Entonces, que alguien no rige bien aquí el tema, ¿no? Pues ayer decían que se iban a crear 100 juzgados. Y le escuchaba unas declaraciones de Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, y decía, oiga, ¿de dónde van a sacar 100 jueces? ¿Dónde hay 100 jueces disponibles? Pero, hombre, jueces que puedan empezar a resolver asuntos, no que tengan que ir a experimentar allí con los justiciables, ¿no? Entonces, el problema es que no saben gestionar. No saben gestionar. Y ya no me estoy refiriendo a su nivel intelectual, del que no voy a hablar, porque si cogemos algunos ministros, pues no sabemos en qué altura se quedaría. Pero yo digo, si yo voy a operarme de una rodilla, pues no quiero que me opere un arquitecto de prestigio, que a lo mejor el tío es buenísimo haciendo estructuras, pero lo más probable es que no haya visto una rótula nunca, ¿no? Entonces, tenemos que poner al frente de los centros de decisión a profesionales de cada uno de ellos. Sí, pero estos señores han entrado en una empresa cuando han ido al Corte Inglés a comprarse unos zapatos. No saben gestionar. Y por lo tanto, pues venga, declaraciones, ¿y de dónde sacamos dinero? El impuesto a los ricos, y ahora vamos a poner, y al final dices tú, tío, pues que a mí no me salen los números, seguramente estoy equivocado, pero cuando le meto en la pie a la previsible recaudación del impuesto a las grandes fortunas y en toda esta historia, mire, a mí me da la sensación de que entre la carga disuasoria que tiene ese aumento de impuestos, se va a comer lo que pueda usted recaudar con los que no se vayan y se queden aquí. Por lo tanto, me preocupa muchísimo la situación macroeconómica. La fractura que existe entre la parte de Sánchez, la parte del PSOE y la parte de Unidas Podemos en el gobierno cada día es más evidente. Es un secreto a voces de que esto es una pequeña grieta o fisura que se está convirtiendo ya en una fractura bastante importante y preocupante. ¿Y por dónde se está rompiendo? Precisamente por el tema económico. Sánchez no tiene ni idea de dónde está. Digo gobernando, está claro. Pero sí tiene claro, como hombre que pertenece a un partido como es un partido de Estado, no podemos tampoco olvidar y quitar de un plumazo la trayectoria del PSOE, es un partido de Estado, con un grupete de muchachitos de pancarta, que son los de Unidas Podemos, que el tema económico lo ven como una quimera o como algo que es un cuento que ellos quieren llevar a la realidad, algo que en la práctica es prácticamente inviable. Y todo eso, lo que acaba de comentar Rubén, no son más que precisamente esa fractura. Unidas Podemos, su vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, lo que quiere es sacar
cosas adelante que hagan valer la postura que siempre han defendido políticamente, pero que estando en un gobierno son bien distintas. Y Pedro Sánchez, aparte de que no tiene, como digo, ni idea de gobernar, no ha sabido hacerlo con esta pandemia, tiene que estar dando una de cal y otra de arena, ni darle toda la razón a la oposición, ni quitándosela por completo a Unidas Podemos, porque perdería evidentemente el gobierno. Esa es la delgada, bajo mi punto de vista, la delgada línea que separa a que el gobierno pueda caer en breve o pueda seguir adelante. El propio Banco de España ya lo ha dicho públicamente, esto va a tardar 2-3 años en reactivarse de forma plena si se siguen ciertas normas económicas. Pero evidentemente yo escuchaba a Emilio Calatayud el sábado o el domingo por la mañana, en la COPE fue concretamente, y Emilio Calatayud lo decía más claro que el agua, vamos, ¿de dónde sacamos los jueces si no los hay? ¿Y con qué dinero se paga? ¿Cómo pagas a un juez? Pues lo mismo va a ocurrir con el tema de la renta mínima vital básica, y lo mismo con el tema de los ERTE, que hay gente que en ellos ha cobrado, y hay gente que ha cobrado la nómina de mayo y le ha llegado ahora el ingreso del ERTE. Y esas son medidas económicas que Europa, cuando nos ingrese el dinero, nos va a decir, oiga, ¿qué van ustedes a hacer? Porque una parte de este dinero hay que devolverlo. Oiga, que esto no es nuestro, no es mío, esto no es de la Comisión, esto pertenece a 27 países. Y por tanto, aquí no puede usted hacer lo que le dé la gana a la vista de los ejemplos, de los dispendios, de las promesas y de las cosas que usted quiere hacer con un dinero que no solamente lo tiene, sino que a corto o medio plazo tampoco lo va a tener. Y sobre todo el postureo y el marketing político, ¿no? Que muchas veces vemos, ¿no? Y siempre lo digo, ¿no? Lo decía anteriormente. Rubén lo sabrá cuando se planteaba la eliminación del impuesto a sucesiones en Andalucía, los mensajes que se daban, que incluso se decían que era quitarle impuestos a los ricos, quitarle impuestos a personas que tenían un patrimonio tremendo, ¿no? Y al final ese tipo de mensajes son los que determinados sectores de la izquierda, en este caso lo más radical, pero bueno, tampoco hay que irse muy radical. La propia ministra de Hacienda estaba totalmente en contra de la eliminación o de la exención del impuesto a sucesiones tal y como se planteó cuando estaba el pacto de PSOE con Ciudadanos, ¿no? De investidura. Pues nos encontramos con esa situación y ese marketing político que en muchas ocasiones pues se hace y se deja ahí y que crea ese subconsciente en el ciudadano de que al final pues los servicios públicos funcionan peor porque se pagan menos impuestos, porque si se cobrasen más impuestos pues sería un funcionamiento más positivo, más regular, más de calidad de los servicios públicos. Y desgraciadamente pues hay que decirle en este país que muchos servicios públicos, para empezar, funcionan bien. Y con la sanidad hemos visto el ejemplo que se ha dado, evidentemente muy mejorable que por avanzar y porque se potencie la sanidad pública, pero hemos visto la respuesta que hemos dado como país, que han dado nuestros sanitarios como país a la hora de tratar esta pandemia. Pero por otro lado también no se habla del fraude y no se habla de todos los casos de corrupción que hemos tenido, ¿no? Y antes cuando se hablaba de las cajas de ahorro y cuando hablaba Rubén muy acertadamente de ese rescate a las cajas de ahorro más que a los bancos, coincido totalmente contigo, nos hablaban que en esos consejos de administración se sentaban en la mayor parte políticos, y en la mayor parte políticos del Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, ¿no? Y por tanto, desde esa perspectiva, pues hay que decir que esos miles de millones que se rescataron eran por el despilfarro que se realizaron en su momento en las diferentes cajas de ahorro. O como estamos viendo en estos días, por la cuestión de la investigación que se está haciendo de la trama de Púnica, ¿no? Al final, ¿no? Con donde se iban las comisiones, donde se iba el dinero de esas comisiones a actos políticos, para compra de banderolas, como se decía, para actos de megafonía, para en definitiva, pagar mítines y pagar actos públicos de los diferentes partidos políticos que en ese momento pues estaban gobernando, ¿no? Y desgraciadamente pues nos vamos a encontrar, como bien decía también Rubén, una justicia colapsada, ya lo venimos diciendo. Ya está mal. La justicia no es que esté ahora mismo en buen estado, sino nuestra justicia está en estado, antes del coronavirus estaba en estado crítico. Ahora yo no sé si va a salir de ese estado crítico o si va a morir por las miles de reclamaciones que se van a plantear en los juzgados mercantiles, como decía Rubén,
por las reclamaciones patrimoniales que también puede haber de cara y lo estamos viendo con multitud de demandas que se están planteando contra las administraciones públicas por diferentes cuestiones, los asuntos civiles que se vayan a tratar, que temas de arrendamientos, etcétera, impagos que se produzcan, todo eso al final pues va a conllevar un colapso importante a todos los niveles de nuestra justicia y desgraciadamente pues no vamos a tener o de momento no hay mimbres suficientes para dar solución al ciudadano en cuanto a esos asuntos, ¿no? Eso es lo que nos vamos a encontrar. Y los ERTE, que también lo habéis tratado, no solo ha sido grave para dar de alta, para realizar el pago de los ERTE a muchos ciudadanos que todavía están pendientes de recibir el pago completo de lo que han generado, sino también para dar de baja. Me consta que hay ciudadanos que, aun estando ya trabajando en las empresas, no han sido dados de bajas por el SEPE, a pesar de que la empresa presenta la documentación, a pesar de que se ha dado la baja, y eso pues va a generar multitud de conflictos y de problemas para el ciudadano que tendrá que devolver el dinero, que serán preocupaciones para ello, cuando si realmente tuviéramos una administración pública responsable, sensata y seria, pues no habría este tipo de problemas que se están produciendo para quien ya ha tenido suficiente con estar en un ERTE y ya ha tenido suficiente con perder parte de sus ingresos por esta situación. Y no solo el problema de la justicia, por el hecho de que se presenten en sí mismo pues, reclamaciones menores, como decía Rubén, también decía Rubén que antes que la izquierda repite un mantra que al final la mentira se convierte en verdad. Si Montesquieu levantara la cabeza, yo creo que se daría media vuelta y volvería pues a mirar todavía más hacia abajo, ¿no? Porque bueno, el tema del espectáculo que está dando la Fiscalía, que están dando los abogados del Estado, estamos viendo que no existe una separación de poderes en absoluto. Es decir, el tema del ministro Marlaska, donde lo que se juzga simplemente es si el ministro ha tenido una injerencia o no ha tenido una injerencia en el Poder Judicial, ¿vale? No se está juzgando el informe de la Guardia Civil. Mire usted, eso quien lo tiene que determinar es en este caso la señora jueza, pero no lo tiene que juzgar pues la opinión pública, ¿vale? Ni nadie. Aquí lo que se trata de juzgar es si el ministro Marlaska pues ha cumplido con la ley o no ha cumplido con la ley, nada más, y ha tenido una injerencia pues en el Poder Judicial tremenda, y eso están intentando desviarlo hacia el informe de la Guardia Civil. Hombre, yo sé que los números, ya no hablo de los tenientes coroneles, los coroneles, ni los tenientes, ni los cabos, ni los sargentos. Los mismos números de la Guardia Civil entiendo que tienen que vivir, pero lo primero que tendrían que hacer los guardias civiles es plantearse qué hacen en Galapagar delante de vigilando el chalet de Pablo Iglesias, ¿no? Encima los está poniendo como los auténticos trapos y encima están allí aguantando como el que más, porque les debe su deber y les debe su honor. Y bueno, ya digo que el tema, este país va por mal camino en el hecho de las instituciones, porque las instituciones no existen. Eso de la separación de poderes en la democracia. Y usted, Estados Unidos, el señor Trump será lo que sea, pero el señor Trump puede ser juzgado mañana en una comisión. Aquí en España eso pues no existe. ¿Entiendes? Eso de las comisiones que estamos acostumbrados a ver o que vimos los que tenemos ya cierta edad del Watergate, pues eso no lo vamos a ver en España, ¿no? Y bueno, y por menos cosas que esas, pues en Estados Unidos existe una separación de poderes y el Congreso tiene una misión y el Senado tiene una misión, y aquí en España pues el Congreso tiene una misión, el Senado todavía está por determinar porque sigue sin estar desarrollada la del Senado. Y como la separación de poderes no existe, porque ya digo que aquí la Fiscalía, o esta mañana con el tema de Trapero igual, ¿no? De voy a rebajar el tema y voy a procurar que no vaya a la cárcel, mire usted, eso no tiene usted que determinarlo, ni tendría que pedirlo, eso en todo caso es cuestión del juez, ¿no? Pero bueno. Yo creo que muchas instituciones van a salir seriamente dañadas de aquí
ya lo está, como decía, creo que era Paco, Miguel Ángel, la Abogacía del Estado y la Fiscalía, y a mí la actuación del señor Marlaska me ha parecido vergonzosa en relación con este tema. Y otro más, aunque sea paisana mía, me ha parecido penosa la intervención de María Gámez, la directora general. María Gámez debería haber tenido lo que hay que tener y decirle al ministro, no, perdona, tú estás pidiendo una ilegalidad, si la quieres la cometes tú, yo no la cometo. Pero no, se ha plegado dócilmente a lo que le han dicho y su única actuación ha sido decir, está usted cesado. Pues la verdad es que me parece deprimente. Sí, La verdad es que como instituciones, la primera yo creo que se está dañando es la propia democracia en sí, a la que se está haciendo, bajo mi punto de vista, un daño, espero que sea reparable, y que no son nada más que fruto precisamente de, no sé, las ansias de poder, del marketing político al que hacía referencia anteriormente Miguel Ángel. A ver, un vicepresidente del gobierno que es responsable de asuntos sociales, concretamente, no puede echar, iba a decir una palabra, pero por respeto me la callo, echar toda la porquería que está queriendo y mucha más, acusando incluso de presunto homicidio a la Comunidad de Madrid por lo que ha ocurrido con las residencias de mayores. Porque probablemente, y así lo veo yo, Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, no recuerda que un estado de alarma del que él se encargó de formar parte y de atribuirse el control del CNI, entre otras cosas, ese estado de alarma te permite que tú, como mando único, porque eres gobierno, te hagas con la gestión de todas las residencias de ancianos del país. Y no ahora decir que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que son las auténticas responsables en las que ha ocurrido los tristes fallecimientos. Esa es una de las cuestiones. El tema de la Guardia Civil, Paco lo decía, creo que bastante claro. El propio fundamento de la Guardia Civil te dice que son personas, un cuerpo leal y que independientemente de quién le esté dando órdenes, ellos están ahí para cumplir la orden. Está claro que a muchos de los que les toca estar allí 24 horas al día no les apetece. Y el tema de la justicia, bueno, yo creo que la primera la ha dado en la frente la propia Dolores Delgado como flamante porque no se había estrenado, no le había dado tiempo con el tema del estado de alarma como fiscal general del Estado de intentar echarle una manita a los socios de gobierno que han aupado a Pedro Sánchez al poder. El problema de todo esto es que cada vez se aleja más el ciudadano de las instituciones públicas, ¿no? El problema es que el ciudadano de a pie no se ve representado por quien está en las diferentes administraciones públicas, porque al final está viendo como de un tema tan sensible, tan importante. Yo creo que desde la guerra civil no hemos tenido una crisis tan grande como esta que ha supuesto el coronavirus. Pues al final, a pesar de que se diga lealtad institucional, tender la mano a los gobiernos que están gestionando esta cuestión, pues nos hemos encontrado con precisamente lo contrario, ¿no? Han sido zancadillas tras zancadillas, salvo casos contados. Evidentemente no todos los partidos políticos han actuado igual. Yo espero que eso lo valore el ciudadano cuando le toque votar, cuando le toque ir a las urnas a depositar su voto, y vea quién ha sido responsable o no en esta gestión de la crisis sanitaria, social y económica que tenemos en estos momentos, ¿no? Desgraciadamente nos encontramos con eso, con que al final ha sido una lucha de poder, una lucha de echarse la culpa el uno al otro, desgraciadamente, y como digo, en momentos tan esenciales donde lo que el ciudadano reclama precisamente es unidad. Lo que reclama el ciudadano es que haya una opinión alejada de cualquier color político. Yo lo decía en los primeros debates también. La salida de la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo conlleva que para salir de una manera rápida, efectiva y positiva, que se alejen los políticos de los colores de cada uno, que se olviden de sus ideologías, que se dediquen a trabajar por los españoles únicamente, que son para lo que han sido elegidos. Y desgraciadamente, pues eso, como digo, en el 90% de los casos, pues no se está viendo, desgraciadamente, y estamos viendo pues como al final el ciudadano cada vez se ve más frustrado frente a quien le está gobernando y frente a quien tiene que tomar esas decisiones en nombre de todos. Pues hay un principio democrático que yo siempre he llevado muy a rajatabla, que dice que
el pueblo nunca se equivoca. Pero últimamente yo mismo me pongo en duda, porque, no sé, pues la gente se cree esos mantras que decía Rubén y se los cree a pie juntillas, ¿no? Entonces me da mucho miedo del tema de las instituciones tal como se están derivando, ¿no? Como decía Miguel Ángel, pues aquí la derivación que están tomando es que la gente cada día se acerca menos a las instituciones públicas porque, bueno, considera que están ahí, están a su servicio y que no tienen que hacer nada más y que como que funcionan solas, ¿no? Que no hay otra cosa. Y entonces a mí ya digo que me da cierto miedo, cierto respeto y que últimamente ya se me acaban los argumentos para ver la derivación que está tomando pues, todo este tema, y a nivel económico y a nivel sanitario yo creo que esto no ha terminado, y con el segundo rebrote y con el tema como decíamos, de aquí vamos a pedir a Europa, pues llegará un momento en que Europa dirá yo aquí no tengo más, es decir, aquí no podemos fabricar, ¿no? El tema de las cajas de ahorros, que a mí me atañe, porque yo en vida profesional la he dedicado en una caja de ahorros, pues bueno, los políticos siempre han pensado que el dinero, pensaban lo que piensan, pues estos partidos de ultraizquierda, ¿no? Que el dinero aquí se fabrica y que como era una caja de ahorro, un banco, pues el dinero no se salía debajo de las losas o cualquier cosa, hasta que se ha visto pues que no ha salido de las losas. Y como bien decía Rubén, aquí los consejos de administración estaban, pues cualquiera estaba en el consejo de administración con tal de que llevara, no tenía ni idea de economía, pero con tal de que llevara a gala pues ser del partido, pues aquí te poníamos y ya está, ¿no? Y eso pues derivó en una crisis bastante gorda y bueno, y ya vemos cómo están hoy en día la mayoría de cajas de ahorros, que al final pues se tendrán que, las pocas que quedan, aunque sean bancos ahora mismo, pero se tendrán que fusionar al final porque si no, no sobrevivirán. Pues parece ser que todo lo que tocan al final va a terminar un poco igual. Y en Andalucía, pues ya sabemos, en Andalucía había dos grandes cajas de ahorros que al final quien gobernaba pues era el PSOE y que al final pues de alguna manera se la cargaron. Está claro que se la cargaron. Yo la crisis sanitaria yo creo que hay más o menos unanimidad en que no sabemos con qué virulencia, con qué nivel de fuerza volverá, porque hay modelos matemáticos por ahí que lo predicen, que van a haber sucesivos rebrotes, aunque sean de menor intensidad posiblemente. Ojalá dieran pronto con un tratamiento, con una vacuna que pudiera suavizar eso. Pero tenían que dar también con un tratamiento, con una vacuna para el tema económico, porque es que el tema económico, el que se viene encima, es muy complicado, ¿eh? Las empresas, muchas de ellas, y en algunos sectores, están especialmente dañadas porque van cambiando las modas, van cambiando los gustos, van cambiando las preferencias. Un sector que hay ahora mismo que está muy tocado es el sector de automoción. Y yo tengo clientes del sector de automoción y algunos me dicen, mira, es que ahora, antes cuando un chavalote cumplía 18 años, quería juntar 1.000 euros para sacarse el carnet de conducir. Ahora quiere juntar 1.000 euros para comprarse un móvil. Y están los patinetes y están las bicicletas, y eso ha hecho que la demanda caiga. Nissan dice que se va. Bueno, pues ya empiezan a decir, vamos a nacionalizar. ¿Pero qué va usted a nacionalizar? ¿Una nave industrial y unas instalaciones? ¿Usted cree que si esas plantas fueran rentables, Nissan se iría? No, ¿verdad? Pues si Nissan, que sabe fabricar coches, no consigue rentabilizarlas, ¿quién las va a rentabilizar? ¿El presidente, el vicepresidente del gobierno? Hombre, vamos a poner a técnicos al frente de cada uno de los sectores que den ideas coherentes y que no vengan con historia, porque además lo de la nacionalización, que es de cara a animar a la inversión extranjera, ¿ese es el equivalente del expropiese del Chávez o qué? Yo de verdad que me preocupa mucho ver el nivel que tenemos a los mandos del avión. Lo de Nissan de Barcelona, de Cataluña, también tiene mucho que ver con el tema del nacionalismo y de lo que se puede volver de nuevo a rebrotar también desde el punto de vista político en Cataluña, y lo que menos quiere una empresa que ha bajado sus ventas, evidentemente, con sus 3 fábricas de Barcelona, lo que menos quiere es el conflicto social, porque si ya de por sí
el tema económico te está afectando en las exportaciones bajas, la fabricación ha bajado y todas las cosas, si encima hay conflicto social, pues apague, vámonos, nunca mejor dicho. La Mercedes-Benz, que está por el norte de España, por el País Vasco, pues en principio no tiene ningún tipo de problema, todo lo que se fabrica allí, pues prácticamente el 95% va para la exportación. El tema de Nissan, pues es totalmente distinto. Al margen de eso, efectivamente, Rubén, y soy muy rápido, porque queda muy poquito tiempo, si no se hace una política económica seria y eficaz por un gobierno que esté centrado, efectivamente, lo que tiene que estar centrado, nos va a costar muchísimo más trabajo salir de aquí y sobre todo las consecuencias son imprevisibles. Desde el punto de vista sanitario, decían que para el 30 de junio estaba previsto desmantelar una parte del hospital de IFEMA. Según he leído este fin de semana, eso no va a ser así. Me parece prudente, me parece prudente. Claro. Además, algo saben que no nos están contando otra vez. Además que con el tema de empresas siempre lo digo, una empresa puede abrir ahora mismo, puede abrir su actividad, pero si no hay consumidores al final, si no hay confianza del consumidor, que eso se dice al final, que es que cada uno con sus ahorros, su dinero, pues compre, realice las compras o solicite la prestación de servicios, pues al final nos vamos a encontrar con que las empresas podrán abrir, pero no podrán vender, ¿no? Y eso es lo que hay que reactivar y esa es la actividad que ahora mismo el gobierno debería de estar intensificando y debería de estar trabajando ya en ello y desgraciadamente, pues al final la confianza en este país, como decía Rubén, se va al garete cuando desde un punto de vista el mensaje, el altavoz que se está dando por parte del gobierno es chavismo puro y duro por una parte del gobierno y con las políticas económicas que se quieren llevar a cabo. Mismo problema que existe con Nissan en Barcelona, pues lo hemos sufrido aquí con Suzuki y Santana. Es decir, que nacionalizamos y al final nacionalizamos de alguna manera, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? Pues nada, porque se fue al garete, eso es así, eso es lógico y normal. Y no vamos a seguir fabricando si no vendemos. Y si no vendemos, pues ¿quién va a coger ese tema? ¿Un gerente del partido o yo qué sé? Comisario político. Claro que sabe muchísimo de esos temas y bueno, y lo pondrá, pero bueno, tenemos el ejemplo en el ministro de Sanidad, ¿no? Dice, hablará de Nietzsche con el virus, me supongo, no sé, o el día de que se reúna la comisión, porque yo no me quiero suponer, no sé, de qué va a hablar este hombre allí, ¿no? Pero bueno, pues se nos acaba el tiempo. Se nos acaba un debate interesante que hemos tenido. Darle las gracias a Rubén, que nos ha acompañado hoy a los tres que estamos aquí. Ha sido un privilegio estar con vosotros, hombre. Y daros las gracias a vosotros dos también y a quien nos está viendo en cada programa. Así que seguiremos hablando de todo esto y saludos a todos.